Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día dejaremos que el Señor nos hable a nuestros corazones y estaremos meditando en un hermoso tema que lleva por título El siervo vigilante y el siervo infiel. Esta parábola la encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 12, del verso 35 al 48. Y la Biblia dice en Lucas 12, 35 y 36: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aleluya. Las Escrituras nos enseñan la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo, la cual puede ocurrir en cualquier momento. Se enfatiza la necesidad de estar despiertos, alerta y vigilantes, listos para servir y recibir al Señor cuando regrese. Esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 12, 35, verso 35 en adelante, y dice: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aleluya. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aleluya, que el Señor bendiga su palabra. La parábola del siervo vigilante que acabamos de leer está conectada a la del siervo infiel, que también lo leímos justo acá en Lucas, del verso 41 al 48. Por la pregunta que hace Pedro en el verso 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Su tema central es la preparación como discípulos del Señor para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo desde los cielos, la cual estamos esperando cada uno de nosotros, los creyentes. Esto implica que el llamado del Señor
a sus discípulos es a no bajar la guardia, a velar, y más cuando estamos en un mundo que trata de hacer caer constantemente a los cristianos para volver atrás, sometiéndolos otra vez a esclavitud. En los versículos 35 al 36 nos dice que ceñidos nuestros lomos y las lámparas encendidas, así es como debemos estar para cuando llegue el Señor de la casa que está en una boda, para que le abran la puerta enseguida, y es señal de estar preparados, ceñidos y listos para recibir a nuestro Señor y con las lámparas encendidas. Significa la necesidad de la preparación, que debemos estar en preparación constantemente todos los días, en consagración y obediencia, dando el fruto que Dios quiere. Así como las lámparas encendidas de las vírgenes sensatas de la parábola de las 10 vírgenes, ellas estaban preparadas, no dormidas ni distraídas, sino con la lámpara y suficiente aceite. Así una vez más el Señor nos insta a estar preparados, a estar velando cada uno de nosotros, esperando a que Él vuelva. Aleluya. También esta parábola la encontramos en el libro de Lucas. Lo acabamos de leer en el libro de Lucas, pero también la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 45 en adelante, y dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será lloro y crujir de dientes. La encontramos en Mateo y la encontramos en Lucas, esta parábola, haciendo importancia de estar preparados. En el verso 37 se llama a sus siervos bienaventurados si los encuentra velando cuando llegue su Señor. Así de la misma forma, todos aquellos siervos que se encuentran en vigilancia y fidelidad, haciendo lo que nuestro Señor nos envió a hacer. Es decir, dando frutos y confesando el evangelio del reino de Dios y siendo fieles al Señor, no en idolatría, sino guardando los mandamientos de Dios. En las Escrituras se habla que el Señor se ceñirá y nos sentaremos en la mesa con Él. Aleluya. Así como el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre, nosotros como sus discípulos debemos someternos a la voluntad del Señor Jesucristo, como lo dice Juan capítulo 13, verso 15 al 17. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aleluya. Un dato muy importante lo encontramos en Lucas, en el versículo 38. Y dice: aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, dice la palabra del Señor. El pueblo judío divide la noche en 3 vigilias. Y en este verso que acabamos de leer se repite la palabra bienaventurados. Aquellos siervos que, aunque venga, dice, en la segunda o tercera vigilia, los encuentre así. Pero no menciona nada sobre la primera vigilia. Pues en la primera aún se desarrollaba la boda y era el momento de haberse preparado.
En el verso 39 nos habla que debemos estar preparados, así como ese padre de familia que no sabe a qué hora de la noche llegaría un ladrón, entonces velaría. De igual forma, no sabemos ni el día ni la hora, pero se nos llama a vigilar constantemente. Por último, en el verso 40 está la temática central de todo este discurso, de todo lo que acabamos de leer, y es estar preparados. Este llamado lo encontramos en diferentes lugares de las Escrituras. Siempre se nos advierte que velemos para que no nos encuentren dormidos o distraídos, así como lo leemos en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aleluya. También en Lucas 21:34 y 35, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y en segunda de Pedro 3:10 dice: pero del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es un llamado muy directo y sincero a cada uno de nosotros a no descuidar esta salvación tan grande. Que prestemos más atención al mensaje que hemos oído de parte del Señor, no sea que nos extraviemos y perdamos, como lo declaran las Escrituras en Hebreos 2:1, y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la palabra del Señor en Hebreos 2:1. Que el Señor bendiga.